análisis de la varianza. Ya. Este es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ya. Entonces, asimismo vamos primero a leer, les he resaltado en amarillo las partes más importantes que las deben tomar en cuenta para que entiendan de mejor manera esta prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Aplicar la distribución F o F de Fisher para probar una hipótesis de igualdad entre las varianzas de dos poblaciones. Ya, en sí, de esto trata el análisis de la varianza ANOVA. Vamos a comparar, hacer una comparación entre varianzas de dos poblaciones distintas. Eso es el punto clave de la distribución ANOVA. Ya. La comparación de dos varianzas poblacionales. Aquí, como dice en el capítulo 11, se probaron las hipótesis sobre medias poblacionales iguales. Las pruebas diferían según los supuestos con respecto de si las desviaciones estándar o las varianzas de la población eran o no iguales. Ya. Para todos estos casos de aquí, se va a ocupar lo que viene siendo la distribución F, que es el supuesto sobre las varianzas poblacionales. Mire, supuestos sobre varianzas poblacionales. Esto, una vez más, aquí le recalca. Aquí se va a estudiar lo que viene siendo las varianzas poblacionales. Igual también es importante en este capítulo, de esta sección, se presenta una forma de probar este supuesto estadísticamente que se basa en la distribución F. Ya, en sí, lo que está diciendo aquí que vamos a hacer unas pruebas de hipótesis. Aquí vamos a comparar lo que viene siendo varianzas de dos poblaciones distintas. ¿Ya? Y asimismo, para probar estos resultados, vamos a ocupar lo que se ha visto en las anteriores clases, que es la prueba de hipótesis de los 5 pasos. Por eso les recalcaba una vez más que de aquí en adelante vamos hasta que se termine, el bimestre, vamos a seguir viendo pruebas de hipótesis de 5 pasos. Lo único que vamos a cambiar es la técnica que vamos a aplicar. En este caso, ahora vamos a aplicar la distribución F. Ya. ¿A qué se refiere esto de la distribución F? Bueno, como pueden ver, la distribución F fue bautizada por Ronald Fisher. Por eso, F de Fisher. Ya. ¿Y de qué trata esta distribución? Se pone a prueba si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales y también se aplica cuando se desea comparar varias medias poblacionales de manera simultánea. Un proceso al que se denomina análisis de varianza ANOVA. ¿Ya vieron? El análisis de varianza ANOVA es de lo que hemos estado tratando. Ya. Para lo cual, este análisis va a tener unas ciertas características, que son estas 5 que pueden ver aquí. La primera característica es que existe una familia de distribución F. Ya, esto tiene que ver con los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Como pueden ver aquí, aquí está, grados de libertad es igual a 29,28. Ya, esto viene siendo los grados de libertad del numerador y esto viene siendo los grados de libertad del denominador. Ya, como dice que vamos a comparar dos varianzas poblacionales, por eso tenemos la primera población va a ser nuestro numerador, la segunda población va a ser nuestro denominador. Por eso es que tengo aquí dos coordenadas. ¿Ya? Entonces, eso deben tomarlo bien en cuenta. ¿Ya? Y otra diferencia que dice existe una familia de distribución de F, a esto se refiere. Que, por ejemplo, las coordenadas 29 y 28, yo voy a poder trazar este tipo de curva. Asimismo, cuando yo use las coordenadas 19 y 6, yo voy a trazar este tipo de curva. Cuando yo use las coordenadas 6, 6, este tipo de curva. Asimismo, cuando use, digamos, la coordenada 1, 7, voy a tener otra curva distinta. A eso se refiere que tienen una familia de distribución F. O sea que cada par ordenado va a proporcionarme un gráfico distinto. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora vamos con la distribución F es continua. ¿Qué significa esto de que F es continua? Esto significa que supone un número infinito de valores entre 0 y el infinito positivo. Ya, aparte de eso, quiere decir que va desde 0 hasta infinito. Pero otra característica de cuando les dicen que una función es continua es la siguiente.
Aquí les quiero mostrar con un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. Entonces aquí yo me voy a trazar el plano cartesiano. Ya, tal y como está en el gráfico. Ya, ya. Entonces, a continuación voy a trazar una curva que sea continua. ¿Ya? Es decir, que va desde cero hasta más infinito. ¿Ya? Esta es otra característica cuando les dicen que es continua. Ya, miren. Yo con un solo trazo pude dibujar lo que viene siendo la función. A eso se refiere que es continuo. Ahora les voy a poner un ejemplo de cuando no es continuo. Miren, aquí es más, vamos a duplicarle esto de acá. Vamos a esto de acá. Esto vendría siendo una función que no es continua. Miren. ¿Ya? Entonces aquí yo pondré una línea. ¿Ya? Ya. ¿Vieron? Yo no puedo hacer esto con un solo trazo porque hasta aquí ya tengo mi trazo, pero yo para seguir con el gráfico estoy haciéndome un salto y dibujando acá. Por eso es la línea punteada de aquí. Esto no es una función continua, porque vieron, aquí estoy yo alzando la mano, estoy aquí haciendo mi segundo trazo. No es como el ejemplo anterior, que es de un solo trazo. Un solo trazo, esto es una función continua, no tiene cortes. A eso se refiere con que es una función continua. Como pueden ver, aquí todas van a ser continuas. Ninguna va a tener esta forma de acá, esta, de que se va a cortar y va a continuar, y va a continuar así. Eso es otra característica de que la distribución F es continua. Ahora, el estadístico F no puede ser negativo. Y esto es bastante obvio. Como pueden ver, como estos gráficos comienzan desde cero hasta más infinito, no vamos a tener valores negativos. Por eso, esta es una característica. Empieza desde cero hasta más infinito. Por eso nunca va a ser continuo. Nunca va a ser negativa, perdón. Ya. Y tenemos también como cuarta característica que la distribución F tiene sesgo positivo. Ya. ¿A qué se refiere esto de sesgo positivo? Entonces, vamos así mismo al gráfico de acá. Ya. Esto se refiere a que tiene sesgo positivo. Que como pueden ver, la curvatura se encuentra a la izquierda. Si yo le divido, digamos, hagámosle de esta forma, para que le entiendan un poco más. Aquí voy a trazarme otro plano cartesiano. Ya. Todo así. Ya. Y así. Más vamos a ponerle así. Ya. Entonces, esta vendría siendo hagámoslo más acá. Ya. Esto vendría siendo mi campana de Gauss. ¿Ya? Y como pueden ver, en la parte de acá la tengo más prolongada a la parte izquierda y por acá es mucho más alargada en la parte derecha. A eso se refiere sesgo positivo, que esta parte de acá va a ser más chiquita, o sea, como que más, o sea, esto de aquí, que va a ser mucho más pequeña que la parte de acá que se va a alargar hasta el infinito. A esto se refiere con sesgo positivo. El caso contrario sería el sesgo negativo cuando estamos de la siguiente forma. ¿Ya? Digamos, suponiendo que tenemos esto. Ya. Aquí se me fue el capa. Ya. Mire. Entonces, ahora la prolongación lo tengo en la parte izquierda y la parte más pequeña la tengo en la derecha. Esto significa que es un sesgo negativo. ¿Ya? A eso se refiere. Como bien, estas gráficas que vamos a trazar con la distribución ANOVA van a tener esta forma.
van a tener esta forma de aquí. Por ende, entonces por eso es que es un sesgo positivo, porque vieron, está más pronunciada a la izquierda y más alargada a la derecha. Si fuera un sesgo negativo, entonces el gráfico sería más o menos del siguiente estilo. A ver, espera. Justo eso. Ya, eso sería sesgo negativo. Y esto es sesgo positivo. Ya. Y cuando la campana de Gauss no tiene, es proporcional tanto al lado derecho como al lado izquierdo, es decir, como los gráficos antes que veíamos antes, que teníamos así la campana de Gauss perfecta, a eso se le llama distribución normal. ¿Ya? Y por último tenemos que la distribución F es asintótica. ¿A qué se refiere que la distribución F sea asintótica? Cuando los valores de F aumentan, la distribución se acerca al eje horizontal, pero nunca lo toca. Este caso es similar al comportamiento de la distribución de probabilidad normal descrito en el capítulo 7. Ya. O en otras palabras, para que la entiendan mejor. Mire. O sea, bueno, aquí sí empieza desde cero. Ya. Ya. Aquí está empezando desde cero, pero como pueden ver acá, justo en la parte de acá, nunca nunca está tocando este eje de acá. A eso se refiere que no, que va a ser la distribución F es asintótica, que nunca va a tocar el eje de las X en la parte derecha. Siempre, o sea, aquí en el cero sí va a tocar, pero una vez que se traza la gráfica, acá nunca se va a tocar. Aquí va a ir hasta el infinito, va a ir así. Se va a aproximar, eso sí, como que va a dar la impresión de que sí va a tocar el eje de las X, pero nunca se va a tocar. A eso se refiere esa característica. ¿Ya? Bueno, y en sí, esas son las características de la distribución F de Fisher. Entonces, continuemos aquí con el libro y vamos más abajo. Ya. Ahora dice, las pruebas de una hipótesis de varianzas poblacionales iguales. Para ello, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, es necesario que miren, asimismo como teníamos la Z con como se acuerda con el archivo de Word que calculaba la media poblacional, eh, le restábamos el promedio y todo eso le dividíamos para la varianza. Entonces, para este tipo de ejercicios vamos a utilizar, ahora en vez de la Z, vamos a utilizar la F con la siguiente fórmula. S, que como ustedes saben, es la desviación estándar de la primera población al cuadrado sobre la desviación estándar de la segunda población al cuadrado. Esta fórmula en sí va a ser para poder calcular, como se mencionaba antes, el valor crítico. El valor crítico. Y el valor el valor calculado. Con esta fórmula vamos a determinar el valor calculado. El valor crítico, como les mencionaba en clases anteriores, se obtiene a través de las tablas. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y aquí prácticamente para el ejemplo que vamos a plantear, se ocupan los mismos 5 pasos para, para resolver este tipo de problemas. Para ello vamos a realizar el ejemplo que tenemos aquí, que dice, Lambert Limos ofrece servicio de transporte en limusina del Ayuntamiento de Toronto al Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Sin Lamer, presidente en la compañía, considera 2 rutas. Entonces ya, vamos a marcar la información más relevante. Una por la carretera 25 y otra por la autopista 175. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos las pistas de la carretera 25 y de la autopista 1-75. Como Lawrence desea estudiar el tiempo que tarda en conducir el aeropuerto por cada camino y luego comparar los resultados, recopiló los siguientes datos muestrales reportados en minutos, usando
el nivel de significancia de 0,10, ¿ya? Es decir, el alfa. ¿Hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las dos rutas? Ya, entonces esto me va a servir para poder determinar mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Es exactamente el mismo procedimiento que se ha venido aplicando en los ejercicios anteriores. Ya, entonces aquí voy a tener una serie de datos, aquí otra serie de datos, lo que aquí debería yo determinar la desviación estándar de la población 1, esto vendría siendo mi población 1 y esta viene siendo mi población 2. Entonces yo debo sacar la desviación estándar de la población 1 y dividirle para la desviación estándar de la población 2, ¿ya? O, en otras palabras, aplicar esta fórmula de aquí para calcular el F calculado, ¿ya? Entonces, como solución tenemos lo siguiente. Primero, vamos a sacar el X techo o el promedio primero de la primera población, que viene siendo la carretera 25, que es esta de acá. Entonces, para ello, vamos a sumar todos los elementos y dividir para el número de elementos que tenemos totales. Es decir, aquí tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces vamos a sumar este más este más este más este más este más este más este y dividir para 7. Ya, con eso sacamos el promedio. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Aquí tenemos 3, 6, 7, 8 elementos. Entonces vamos a sumar los 8 elementos y dividir para 8. Ya, entonces con eso sacamos el promedio 1, el promedio 2. Después vamos a sacar la desviación estándar 1 y esto vendría siendo la desviación estándar 2 con la siguiente fórmula. Estas fórmulas ya se vieron en clases anteriores, incluso en el archivo de Word tienen la siguiente fórmula. Como estamos hablando de datos muestrales, aquí nos están dando unas muestras, entonces por eso aplicamos la desviación estándar S, o sea, de la muestra. Por eso tenemos aquí N-1. Si habláramos de datos poblacionales en sí, poblacionales, pondríamos aquí N, ¿ya? Pero en sí, ya, entonces aquí como ya determinamos el promedio, entonces deberíamos aplicar la sumatoria de todos los elementos menos el promedio, todo esto al cuadrado, lo que me salga aquí, n que viene siendo 7 menos 1, 6. Y a eso le saco la raíz cuadrada y ya tengo mi primer valor. Ya. Lo mismo haría con las segundas muestras y obtendría S sub 2, ¿ya? Entonces, una vez que ya obtengo S sub 1 y S sub 2, entonces yo ya puedo determinar con esta fórmula de aquí el valor calculado de Fisher, ¿ya? Pero antes se debe realizar el método de 5 pasos o 6 pasos, como lo menciona aquí en el libro, que como les mencionaba, prácticamente es lo mismo, solo que el uno es más detallado y el uno es más directo. Pueden aplicarlo si quieren en los métodos de 5 pasos o de 6 pasos, que el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces, como paso 1, tenemos que se debe establecer la hipótesis nula y alternativa, como se vio antes en el archivo de Word. Ya, la prueba es de 2 colas, debido a que se busca una diferencia entre las variaciones de 2 rutas, como decía aquí justo en la pregunta del enunciado, decía. ¿Hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo de las dos rutas? Entonces aquí está diciendo si los tiempos son iguales o los tiempos son distintos. Entonces, por eso es que se establece tanto en fórmula, como se había descrito antes, en fórmula y en palabras. En fórmula sería esto. La hipótesis nula sería la desviación estándar es igual a la desviación estándar 2. Sí, la varianza 1 es igual a la varianza 2 o en su contrario la hipótesis alternativa que viene siendo todo lo contrario, que es decir que los tiempos no son iguales. Aquí con esto estoy diciendo que la ruta, yo me voy a demorar lo mismo al recorrer por las ambas rutas o aquí yo me voy a demorar tiempos distintos al recorrer ambas rutas. Eso en sí es lo que está planteando la hipótesis nula y la hipótesis alternativa aquí. Ya. Como segundo paso, tenemos que seleccionar el nivel de significancia, que como les mencionaba, esto es un dato del enunciado.
Como podemos ver acá, aquí le resaltamos, usando el nivel de significancia de 0.10. Es decir, vamos a tener un alfa de 0.1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí tenemos determinar el alfa como paso 2, que es 0.1. Tercero, el estadístico de prueba adecuado. Aquí vamos a elegir el estadístico de prueba, como teníamos que vamos a elegir el distribución Z, T de student, chi cuadrado, Fisher, ya, y como vemos, para cuando estamos aquí analizando lo que viene siendo las varianzas, entonces siempre vamos a ocupar la distribución F de Fisher, ¿ya? Por eso aquí le está poniendo que va a ocupar la distribución F de Fisher. Y después se debe obtener el valor crítico que, o como paso número 4 que habíamos determinado, que es obtener el valor crítico y el valor calculado. Ya. ¿Cómo se obtiene el valor crítico? Para ello, ahora sí, vamos a ayudarnos con las tablas. Ya. En este link ya les compartí la semana pasada, pero con todo, en esta misma, cuando ya les suba el anuncio correspondiente a la clase de hoy día, también les voy a volver a compartir este link para que ustedes lo tengan. O si no, también pueden irse a la sección final del libro. Ahí está en la sección de anexos. Ahí están todos este tipo de tablas, la que se les facilite más a ustedes, ¿ya? Entonces, tabla de Fisher, ya. Entonces, aquí tengo cuando tengo un alfa de 0,01, cuando tengo un alfa de 0,025, 0,05, 0,25, 0.10, y ya. Estos son los más importantes, ya. Entonces, ¿cuál yo debería ocupar aquí? Yo debería ocupar el siguiente. ¿Cuánto era mi nivel de significancia? 0.10, ya. Entonces yo voy a ocupar este de aquí. 0.10, ya. Pero si ustedes ocupan esto, estarían incurriendo en un error. ¿Por qué estarían incurriendo en un error si me están diciendo que cuando yo tengo un alfa de 0,10, debo ocupar la tabla de 0,10? Entonces, ¿cuál es el error ahí? Es un pequeño detalle, que esto, por eso les decía, ustedes tienen que revisar anteriormente la método de distribución de 5 pasos. ¿Qué hacíamos cuando teníamos aquí una igualdad? Ya, si les recuerdo que cuando teníamos aquí, teníamos un igual o diferente en lo que viene siendo la hipótesis alternativa, lo que teníamos que hacer es dividir al alfa para 2. Por eso, como pueden ver, aquí le está haciendo alfa dividido para 2. Y en sí, alfa me da 0,05. Entonces, ese valor es el que yo debo buscar en las tablas, ¿ya? Entonces, yo no debo abrir la de 0.10. Ya le cerré. Ya, ya. Yo no debo abrir esta de aquí. Como le estoy dividiendo para 2, debería abrir la que es 0,05. Ya, veamos. Es justo esta de aquí. ¿Ya? Y con esta sí debo trabajar. Ojo, esto es cuando tienen así desigualdades o igualdades. Una vez más, le repito, la hipótesis alternativa es la que les da si es que es una prueba de 2 colas o de una cola. Si aquí, digamos, fuera igual la varianza 1 es igual a la varianza 2, y para hipótesis alternativa tenemos que, digamos, que aquí me voy a demorar menos que en la carretera 1, voy a demorarme menos que en la carretera 2. Entonces aquí tendría la varianza 1 menor a la varianza 2, porque estoy hablando de tiempos, ¿ya? Y ahí sí, como tendría un menor, entonces sería una prueba de hipótesis de una cola. Y ahí sí, yo ocuparía la tabla que es de Fisher de 0.10. Pero una vez más, como aquí nos está diciendo que si los tiempos son iguales o distintos, no nos está diciendo si la carretera 1 voy más rápido que la carretera 2. Entonces ahí sí ya debería ponerle un menor, mayor, igual, o mayor, igual, menor, etcétera, etcétera. Pero aquí como nos está diciendo si los tiempos son iguales o diferentes, por eso es que le pongo yo aquí igual y diferente. ¿Ya? Y entonces, como es diferente, es una prueba de 2 colas, este hay que dividirlo para 2, mi nuevo alfa va a ser 0,05,
Una vez más me voy a dirigir a la tabla de Fisher que tiene el valor de 0.05 y aquí debo ubicar los grados de libertad de tanto del numerador como del denominador. Ya. Ahora, ¿cómo yo calculo los grados de libertad del denominador y del numerador? ¿Ya? Lo hago de la siguiente manera. Así mismo, nos regresamos acá a las muestras. Ya. Los grados de libertad del numerador vamos a obtenerlos de la primera muestra y del denominador de la segunda muestra. Siempre va a ser ese orden. Ya. Entonces, el numerador, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, los grados de libertad se calculan de la siguiente forma. N menos 1. Es decir, como tengo aquí 7 elementos, sería 7 menos 1, 6. Entonces, mis grados de libertad para el numerador van a ser 6. Ya. Y mis grados de libertad para el denominador van a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 menos 1, 7. Ya, entonces tengo aquí 6 y aquí tengo 7. Ya. Y esos grados de libertad son los que yo debo ubicarlos en la gráfica. Entonces aquí pongo los del numerador, 6, y los del denominador. Van en la parte de acá abajo. Entonces recuerden, numerador, denominador, numerador, denominador. Entonces yo numerador tenía 6 y denominador tenía 7. Entonces, ¿cuál es la intersección? Es este, 3,87. Entonces, ese va a ser mi valor crítico. Ya, 3,87. ¿Ya? ¿Ya? Y efectivamente, aquí está, mire. El cual es 3,87. Y aquí incluso les muestra con la gráfica. ¿Vieron? Aquí está ocupando cuando alfa es igual a 0.05. 6 grados en el numerador, 7 en el denominador, la intersección es 3.87. Y ese vendría siendo mi punto crítico. Ya. Ahora, bueno, en el libro no menciona, pero yo siempre les recomiendo que lo hagan de la siguiente manera. Hagan siempre el gráfico. Estos ejercicios es mucho más fácil interpretarlos cuando tienen ustedes un gráfico. Claro que si ustedes ya tienen bastante experticia, ya pueden omitir el gráfico, pero para estos ejercicios yo siempre les recomiendo que hagan el gráfico. Entonces, ya. Entonces aquí vamos a decir que aquí tenemos el 3,87. 3,87. Ya. Entonces este va a ser mi valor crítico. ¿Ya? Entonces este es mi valor crítico. Ya. Entonces, toda esta zona de aquí, ya, un momentito. Toda esta zona de aquí, ya, ya. Toda esta zona pintada de aquí va a ser mi zona de rechazo. Es decir, yo voy ahora con la fórmula la F, que era la varianza 1 al cuadrado sobre la varianza 2 al cuadrado. Si me da esa varianza, digamos que me da un 4, algo o un 3,9, entonces mi valor calculado caería en esta parte de acá. Y entonces yo debería tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. Caso contrario, si mi valor calculado con la fórmula F me da en esta parte de acá, entonces yo lo que tacho es el H sub 1 y me quedo con H sub 0 como respuesta. ¿Ya? Eso, como es exactamente igual, por eso les decía, es exactamente igual el mismo procedimiento que se ha venido aplicando en los ejercicios anteriores. Entonces regresemos una vez más al libro. Y aquí tenemos como paso número 5, después de calcular la razón de las dos varianzas muestrales, es decir, esta de aquí, aplicar la fórmula en otras palabras, entonces me da que esto me dio 4,23. Ya, entonces este 4,23 va a ser
valor calculado. Entonces ese también le debo graficar. Ya, 4,23. Entonces, de nuevo, vamos a graficarle con este color de aquí. Ya. Ya. 4,23 va a estar más a la derecha de 3,87. Entonces va a ser más o menos por aquí. Ya. Entonces 4,87. 87 era 23, perdón. Ya, 23. Ya. Este va a ser mi valor calculado. Ya. ¿Y cómo vieron? Entonces, como mi valor calculado cayó en esta zona pintada de aquí, que viene siendo mi zona de rechazo, entonces lo que yo debo hacer es, aquí vamos a ponerle H sub 1. Una capa más aquí. Ya. H sub 0 y H sub 1. Ya. Entonces H sub 0 tenemos que es S al S1 es igual a S2. Ya. Y aquí tenemos que S1 es diferente de S1 es diferente de S2. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a ponerle una raya. Justo, ya. Entonces eso quiere decir que es igual. Y aquí vamos a elevarles al cuadrado. Más aquí vamos a hacer esto. Ya. Entonces este es mi S1 y este va a ser mi S2. Tal y como teníamos en el enunciado. Ya. Esto va a estar elevado al cuadrado. Aquí vamos a elevarlo al cuadrado, todo. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado. Ya. Esto es lo importante. Ya. Entonces, como cayó en mi zona de rechazo, lo que ustedes deberían hacer es lo siguiente. Es tachar este de aquí. ¿Ya? Tachan este de aquí y se quedan como respuesta H sub 1. Ya. ¿Y qué decía? Y en palabras, ¿qué decía? ¿Qué significaba esto de aquí? Que los tiempos no van a ser iguales. Entonces, si yo recorro por la ruta 1 y la ruta 2, no voy a tener los mismos tiempos. Entonces, los tiempos van a ser diferentes. Entonces, yo puedo concluir que en base a los datos expuestos en el enunciado, concluyo que los tiempos entre ambas carreteras van a ser distintos. ¿Ya? Y eso sería la conclusión.